un experto en cuestiones sociales y políticas de Argentina. El nombre específico es Nicolás Márquez, si lo quieren buscar. Llegó a decir, yo parafraseando, él indicaba un mapa del mundo, y había puesto unas señales ahí. Él dijo, cuando miramos el mapa del mundo y vemos la libertad que hay en esos países, notaremos algo bastante interesante. Y es que los países donde ha llegado el cristianismo, son los lugares donde las mujeres han tenido más libertad. De hecho, criticamos mucho, dijo él, critica la sociedad mucho a la religión, pero la realidad es que la religión te ha dado la libertad de poder criticarla. Entonces, si vemos el mundo, si analizamos los mapas, vamos a notar que sí, donde ha llegado el cristianismo, la mujer ha tenido más libertad. Esta es la historia de dos mujeres, dos contrastes, dos realidades y una gran lección para todos, especialmente para los varones. Me encantaría decir que los varones estamos siempre al frente, que si viene alguien nos va a encontrar primero a los varones, pero la realidad es que no es así, no ha sido nunca así. Si vamos a una iglesia, son las mujeres que han estado trabajando más. Entonces, la historia tiene dos antecedentes. Primero, el equipo de Pablo ya es formado. Usted recordará que Silas, Timoteo, Lucas se unieron a Pablo en su segundo viaje misionero. Y segundo, hubo un desesperado grito de auxilio. Cuenta Lucas, cuando ya se introduce en la historia, que escucharon una visión. Pablo tuvo una visión y escucharon un grito de auxilio que los llevaba a Macedonia. Recuerden, Pablo quería ir a Asia Menor, pero el Espíritu lo llevaría a Europa. Versículo 9, Hechos 16, 9. Dice, allí, una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él a un varón macedonio, y noten esto, varón macedonio, que suplicante le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el evangelio. Versículo 11. Nos embarcamos a Troas y fuimos directamente a Samatrocia. Al día siguiente seguimos a Neápolis y de ahí fuimos a Filipos, que es una colonia y la ciudad principal de la provincia de Macedonia. En esa ciudad estuvimos algunos días. Entonces, nuestro primer encabezado, nuestro primer título, nos lleva a una mujer de color púrpura. La historia de una mujer de color púrpura. Versículo 13. Un día de reposo salimos de la ciudad y llegamos al río donde se hacía la oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres ahí reunidas. Solo este versículo 13, nos da detalles culturales e históricos, pero también nos da el estado espiritual de esa región. La ley judía, para que usted lo tenga en mente, la ley judía exigía que hubiera una sinagoga donde hubiera por lo menos 10 hombres judíos. Entonces, no importaba la ciudad, fuera gentil, fuera judía, no importaba. Donde habría 10 hombres judíos, noten mi énfasis, 10 hombres judíos, la ley judía decía que tenía que haber una sinagoga. Pero cuando Pablo llegó al lugar y el conocedor de la ley, judío de judíos, se va a encontrar que no había varones. ¿Qué había? Mujeres. Había mujeres. En cierto momento los varones dejaron de asistir al lugar de oración. Recuerden, el lugar de oración, la sinagoga, por ley judía, apareció porque había por lo menos 10 varones judíos. En cierto momento los varones dejaron de asistir al lugar de oración. ¿Y se quedaron quiénes? Las mujeres se quedaron ahí. Si hubiéramos sido hermanos muy legalistas, un judío rabínico hubiera dicho, ¿saben qué?
se acabó, se cerró la iglesia porque solo hay mujeres. ¿Qué les parece? Así que en cierto momento los varones dejaron de asistir a la iglesia, pero las mujeres permanecieron fieles. Otra vez, gracias mujeres por permanecer fieles. Podemos concluir que la primera persona o las primeras personas que Pablo anunció el evangelio en Europa fueron mujeres. Sí, fueron mujeres. Dice un dicho por ahí que la cara del evangelismo tiene cara de mujer. Debería ser de hombre, porque a los hombres se les ha llamado a evangelizar, a encabezar, a orar, pero no, ha sido la mujer. Un dicho judío dice: es mejor quemar las escrituras que dárselo a las mujeres. Qué bonito, ¿no? Entonces, sí, siendo legalistas, si un rabino hubiera ido a esa ciudad, hubiera encontrado puras mujeres, hubiera cerrado la sinagoga. ¿Por qué? Que era mejor destruir, quemar las escrituras que dárselo a las mujeres. Eso dicen los judíos. Así que el evangelio devolvió la dignidad a las mujeres. Donde ha habido cristianismo, las mujeres han tenido más libertad. Así que cuando Pablo fue al lugar de oración y ve que solo hay mujeres, no se alejó. Le hubiera dicho: no, yo vine por varones. Pero no se alejó. Fue con ellas y les habló del evangelio. Versículo 14. Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Algunos datos que nos da el texto sobre Lidia. Primero, nos da la profesión. Ella vendía púrpura. Lo que nos dice que es una mujer exitosa en negocios, porque no muchos vendían púrpura. Y el trabajo de vender púrpura, hermanos, daba mucho dinero. Así que es una mujer exitosa en sus negocios. Las telas de color púrpura se utilizaban para las personas más ricas, más poderosas, reyes y reinas. Así que tenía un mercado bastante específico. Y un mercado donde las personas pagaban mucho dinero por adquirir eso. Así que es una mujer exitosa en dinero y en prestigio. Así que Lidia era una mujer con mucho dinero, con un negocio próspero, con una clientela muy exclusiva. Esa era Lidia. Y hay detalles que afirman tal cosa. Por ejemplo, el hecho de que cuando invitó a Pablo y su grupo a su casa, tuvo el suficiente dinero para cubrir todas las necesidades de este grupo misionero. Así que Lidia era una mujer exitosa, tenía un trabajo muy exitoso, tenía mucho dinero. Lo segundo que vemos en este pasaje es que Lidia era gentil y que adoraba a Dios. Lidia no era judía. Era una gentil que adoraba a Dios. Lidia había escogido seguir la ley de Dios por encima de la idolatría de su propia cultura, porque dice que venía de Tiatira. Así que sabemos que Lidia no era judía por el negocio que tenía. Siendo judía, y sabemos un poquito de la cultura judía, las mujeres no tienen tanto derecho, no pueden levantarse. Entonces, Lidia era una mujer exitosa en su negocio. ¿Por qué pudo hacer esto? Porque no era judía. Si hubiera sido judía, hubiera sido una mujer exitosa en el tema de vender púrpura. Por eso sabemos que no era judía. La escritura dice que adoraba a Dios. No era judía, era una gentil que había abandonado todo el tema de la idolatría de su pueblo, de su cultura, y se había convertido a las enseñanzas del judaísmo. La tercera cosa que vemos es que Dios tocó el corazón para que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía. Esto nos dice, hermanos, que no solo lo escuchó una vez, sino que lo escuchó varias veces. Y estuvo ahí primerita, atenta a lo que Pablo estaba diciendo.
Pablo predicaría en este lugar varias veces y la primera que va a encontrar ahí sentadita era Lidia. ¿Por qué? Porque el Señor le había tocado su corazón. Noten algo, es Dios quien topa nuestro corazón. Así que nuestra relación con Dios es lo que cambia nuestra percepción del Evangelio. Cuando uno dice, ¿sabes qué? Me aburre la predicación, es normal. Cuando Dios toca tu corazón, cambia la perspectiva del Evangelio. Y empiezas a decir, wow, lo que me está diciendo es para mí. Continuemos, versículo 15. Cuando ella y su familia fueron bautizados. Ahora, el término familia puede referirse a sus criados y personal. No hay ninguna mención de que esta mujer tenía esposos o hijos. De hecho, si hubiera tenido esposos, hijos, la escritura lo hubiera dicho. Pero utiliza la palabra familia como referencia a criados y trabajadores. Esta es una mujer exitosa con un empleo increíble, con un trabajo increíble, con un negocio próspero que tenía empleados. Y a esos empleados los llamaba familia. No tenía esposo ni tenía hijos. Lo que es seguro que esta mujer era una mujer soltera y exitosa. Ahora, ¿cuál fue el impacto del Evangelio en Lidia, en esta mujer soltera y exitosa? Versículo 15, cuando ella y su familia fueron bautizados, suplicante nos dijo, si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospedaré allí. Y nos sentimos obligados a quedarnos allí. Así que, ¿cuál fue el impacto del Evangelio en Lidia? Lidia ofrecería todos sus recursos para el ministerio de Pablo. Todos. Ahora, noten mi énfasis. Todos sus recursos para el ministerio de Pablo. Ofrecería su casa como centro de mando para las actividades misioneras de Pablo. Lidia abriría su casa, abriría su negocio, porque es posible que en su casa se hacían los negocios, y trajo a Pablo y a sus compañeros y les dijo, miren, aquí va a ser el centro misionero de todo este lugar. Si necesitan algo, yo lo doy. Si necesitan dinero, yo lo doy. Ustedes no se preocupen de comer, de dormir, yo les doy. Aquí va a ser su centro misionero. ¿Quién está diciendo esto? Una mujer soltera y exitosa. Ahora, sé que muchas de las mujeres que me están escuchando no tienen muchos recursos, pero sí me es importante preguntarles, ¿qué causó la salvación en usted? ¿Acaso su familia fue bautizada? ¿Toda su familia fue bautizada? ¿Qué hay de su vida laboral? Les va a parecer esto raro, extraño, pero hay personas que separan la parte cristiana de su parte familiar y laboral. Y dicen, no, mi parte laboral, mi negocio es distinta a mi parte de la iglesia, ¿no? Una cosa es mi negocio, otra cosa es la iglesia, otra cosa son los hermanos. Pregunta para todas las mujeres, ¿qué causó en usted la salvación? La historia cambia y nos lleva a otra mujer. Y esta es una mujer vestida de adivinación. Versículo 16. Pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro. Por su capacidad de adivinación, o sea, sí tenía la capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de mucha ganancia. Entonces, noten las diferencias. Por una parte tenemos a Lidia, que era exitosa y tenía empleados. Y aquí tenemos a una mujer que era empleada. Se cree que estos hombres que eran amos de esta mujer, que tenía la capacidad de adivinar, eran sacerdotes del templo de Apolos.
Lo vuelvo a decir. Los amos de esta mujer eran sacerdotes del templo de Apolos, que utilizaban a las pitonisas, palabra utilizada para esta mujer, como negocio. Así que el símbolo de la adivinación era la serpiente o la pitón. Por eso se llaman pitonisas, que tiene que ver con un dios pagano llamado Pitón. Así que se decía que cualquiera que tenía el don de la adivinación era guiado por la serpiente. Versículo 17 dice, la joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. ¿Qué dirían ustedes? Como que se arrepintió, ¿no? Dijo, esta mujer entendió. Esto parece algo bueno, así como, qué chévere. Y una mujer, pues, que trabaja para estos hombres, que esté vestido de pitonisa, diga que nosotros estamos en la verdad. Pero no, hermanos, esto es una ironía. Si lo lee como lo que es una ironía, cambia las cosas. Con ironía, esta mujer gritaba tras Pablo, oigan, con ironía, ¿no? Estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. Imagínense en la cara de ironía, cómo se manifestaban. Vean, estos hombres son los que dicen que trabajan para el Dios Altísimo. Lo decía con ironía. Esto lo haría por muchos días hasta que Pablo se cansó. Versículo 18. Esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu, en el nombre de Cristo Jesús te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó. Pero al ver sus amos fueron corriendo y le dijeron, ¿qué te pasó, pitonisa? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás tranquila? Te vi tener ataques. ¿Estás bien? ¿Cómo estás, querida pitonisa? Dios mío, ¿qué te ha hecho ese hombre malvado? Dice versículo 19, pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprendieron a Pablo y a Silas. Solo imagínense, trate de ponerse en mi cabeza, imagínense cogiendo a Pablo, llevándolo y la pitonisa ahí toda tirada. Aprendieron a Pablo y a Silas y los representantes los representaron ante las autoridades de la plaza pública. Así que el término abandonó, que está utilizando aquí Lucas, hace referencia a morir. Entonces, cuando dice que el espíritu de ella la abandonó, dice el espíritu murió. Así que cuando el espíritu de la joven murió, este espíritu que le hacía predecir el futuro, adivinar el futuro, con eso las esperanzas del negocio de los sacerdotes murió también. Cuando murió el espíritu de adivinación, murió también las esperanzas de los sacerdotes. Y dijeron, pues, ¿y ahora de qué vamos a trabajar? Ahora notemos algo sumamente importante. Las dos historias hacen referencia a un negocio. Una con un negocio próspero que se había entregado a Dios. Otra que tenía amos, que era guiada por la serpiente. Es un negocio. ¿Cuál es la verdad, hermanos? No todos los negocios son iguales. No todos los negocios son iguales. Tal vez para el mundo sean iguales, pero no para Dios. Usted solo imagínese que usted está pasando por necesidad y dice, Dios, estoy pasando por necesidad. Ilumíname, Señor. Y después aparece una ganga de vender cervezas. Y tú dices, Señor, gracias, porque me has iluminado y ahora puedo vender cervezas. Y voy a montar mi tienda de cervezas. Y voy a vender cervezas al menor costo porque no quiero ganancia. Quiero honrarte, Señor.
No todos los negocios son iguales, hermanos. No todos los trabajos son iguales. Tal vez para el mundo sean lo mismo, pero para Dios no. No todos los negocios son iguales. Y lo interesante de aquí es que los negocios en asuntos espirituales resultan ser los más corruptos. Porque hace una diferencia entre esta mujer que vendía púrpura, que tenía un negocio de vender púrpura, a un negocio sobre la fe. Y este negocio de la fe incluso era mucho más corrupto que el negocio de vender púrpura. Así que, aunque no todos los negocios son iguales, el negocio de la fe es mucho más corrupto. Así que tengan mucho cuidado, hermanos, sobre aquellos o aquellas que tienen por negocio los asuntos espirituales. El cansancio debe llegar muy pronto y decir basta. Un pastor decía, aquellos que son guiados por la serpiente no preguntan nada hasta que su vida y su negocio es afectado por la verdad. Todo está bien. Tú dices, no, yo estoy bien, yo estoy trabajando, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Voy a la iglesia, diezmo, colaboro, pero estás vendiendo cervezas. Es un ejemplo. Estás vendiendo cervezas, estás vendiendo cosas que no le agradan a Dios. Esto está bien hasta que eres confrontado con la verdad. Ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Aquellos que son guiados por la cerveza, aquellos que son guiados por la serpiente, no verán el poder de Dios, solo se van a molestar porque han sido confrontados por la mentira. Estos hombres que vieron a esta pobre mujer tirada ahí, porque yo no creo, hermanos, que saliendo un espíritu, muriendo un espíritu, se vaya a quedar igual. Entonces, estos hombres que vieron a esta mujer ahí tirada, no dijeron, ¡ay, pobre mujer! No. Ha trabajado para nosotros, pobrecita, ¿cómo está? Vamos, llevémosle a la casa. No, ellos dijeron, cojámosle a Pablo porque acaba de tirarnos al negocio. Ni siquiera se pusieron a pensar en el poder de Pablo, el poder que Pablo estaba manifestando. Se pusieron a pensar en su negocio. Entonces, cuando tu negocio es afectado por la verdad, posiblemente si eres guiado por la serpiente, no te sorprenda el poder de la verdad, sino que tu negocio es afectado, ¿no? Ay, ¿cómo me va a decir esto? Trabajo es trabajo. Es peor robar, ¿no? ¿Qué quiere? Que robe. De hecho, muchos no quieren escuchar la verdad porque la verdad acaba con sus ilusiones. Entonces, en su mente, en su ilusión, piensan que negocio es lo mismo para Dios. Lo importante aquí es trabajar, porque el trabajo dignifica, ¿no es cierto? Pero no, para Dios los trabajos no son iguales, los negocios no son iguales. Versículo 19. Pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprendieron a Pablo y a Silas y los representaron ante las autoridades en la plaza pública. Allí, ante los magistrados, dijeron: estos judíos andan alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar ni practicar. Entonces, estos hombres, al ser expuestos a la verdad, ¿qué hicieron? Su pseudo libertad y su pseudo derecho lo utilizaron para cubrir su oscuridad. Entonces ellos dijeron: yo tengo el derecho de montarme una empresa tabacalera. El Señor me ha dado la visión, la inteligencia para hacer tabacos de buena calidad. Qué bueno soy. Gracias, Señor. Y alguien viene y te dice: oye, no son los mismos negocios. Si le estás robando o si estás engañando a alguien, si estás haciendo daño a alguien, no son los mismos negocios. Los negocios de Dios tienen que ser limpios en todo. Limpios, así te cueste más.
Tienen que ser limpios, porque tienes que representar delante de la sociedad que eres hijo de Dios. Tienen que ser limpios y no tiene que dañar a nadie. Entonces, alguien, esta persona con su negocio de tabaco dice, ah, ¿qué te crees? Si tengo la libertad, el Estado me da la libertad de producir tabacos. Entonces, estos hombres, al ser expuestos a la verdad, empiezan a cubrirse de su pseudo libertad, su pseudo derecho, ¿no? Y cubren su oscuridad. Y piensan que porque el Estado les da la oportunidad, porque la sociedad les da la oportunidad de vender su producto, que no es limpio, que afecta, que no estás pagando lo que es. Tú dices, pues es un trabajo, no viene de Dios, Dios me ha cubierto, este es el trabajo que el Señor me ha dado. No, hay negocios a negocios. Quiero compartir con usted 3 diferencias que nos trae la historia de estas 2 mujeres. La primera es lo que sucedió antes de la exposición del Evangelio, el tema del negocio. Lidia tendría un negocio transparente y próspero desde el principio. Por eso era próspero, porque fue limpio, transparente desde el principio. Una mujer de integridad en su negocio, próspera. Y sus trabajadores fueron su familia. Por otro lado, la mujer que tenía como amos a estos sacerdotes tendría un negocio fraudulento y corrupto. Y cuando su negocio fue expuesto, no les importó que la joven o el estado de la joven, les importó el negocio. Después de la exposición de la verdad, aparece este tema del impacto. Lidia, al escuchar la verdad, no solo se convertiría y se bautizaría ella, sino que toda su familia se bautizaría. Sé que esto es una historia de mujeres, pero varones que tienen negocio. Pregunta, ¿sus trabajadores son bautizados? Les pregunto, ¿sus trabajadores son bautizados? Pero tienen un negocio dado por Dios, ¿no? ¿Cómo afectó la salvación a su vida, a sus áreas de la vida, a todas sus áreas de la vida? ¿Cómo está afectando? ¿O creen que una cosa es el negocio y otra cosa es el cristianismo? Yo escuché una vez decir esto a mi suegro, porque por la ubicación, tranquilamente podrían haber vendido cerveza y no. Podrían haber ganado más, pero no. Y me encantaba eso. Lidia, al escuchar la verdad, no solo ella se convertiría, sino toda su familia, todos sus trabajadores eran convertidos. En la segunda historia, la mujer y sus amos perderían su negocio. Y al perder su negocio, apelarían a su libertad. Entonces, por un lado, tú vas a decir, es verdad, el impacto de la salvación también afecta como yo veo mis negocios y los que están a mi alrededor. Pero por otro lado, alguien podría decir, yo tengo el derecho de decirles, si quieren ser bautizados, bautícense. Si no, no, pero me trabajan bien. Y apelas a tu pseudo libertad y derechos. Hay una clara diferencia en el tema de tesoros, ¿no? Yo quisiera preguntarles a todos, ¿qué haría usted si hoy Dios te pidiera tu negocio? ¿Qué haría usted? Piénselo. Hoy Dios te pide tu negocio.
O te dice, todo lo que estás ganando es para la obra del Señor. Y viene Dios y dice, dámelo. ¿Qué harías usted? Alguien podría decir, claro, Señor. Y otros dirían, ¿y mi familia de qué va a comer? ¿No? Dos caras de la moneda. Pero es como la salvación impacta realmente en nuestra vida. O si realmente impacta en nuestra vida. ¿Sí? ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría usted si Dios le pidiera su negocio? La tercera diferencia la vemos en la entrega. Lidia entregaría su vida, su negocio, su casa para el Evangelio. Su lealtad, su visión de vida fue para Dios. Es decir, ¿yo qué tengo? Nada. Tengo este negocio, ok, ven Pablo, te doy. Todo esto, lo que tengo, es para el Evangelio. Versículo 15 dice, cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante, imagínense, suplicante, hey, vengan todos, suplicante. Si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí. Y nos sentimos obligados de quedarnos ahí. Pero por otro lado, la mujer y sus amos, cuando vieron que sus negocios eran afectados, su preocupación apareció y dijo, ¿y ahora? Si Dios viene y me pide mi negocio, y mi negocio no es tan bueno, ¿qué voy a hacer? Y empieza a preocuparse. Ni siquiera se preocuparon por el poder que habían visto de Pablo. Dijeron, wow, qué gran poder el quitar y hacer morir un espíritu. Ni siquiera se preocuparon de eso. Solo se preocuparon de perder su negocio. ¿Qué harían si Dios les pide su negocio? Así que su lealtad estaba en la tierra y no en el cielo. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué nos dice todo esto, hermanos? Una gran mentira que ronda en el ámbito cristiano es aquella que dice que el impacto de la salvación solo afecta mi área espiritual. Pero no es así. El impacto de la salvación afecta a todas nuestras áreas, incluso el tema de los negocios. ¿Cómo están tus trabajadores? ¿Son bautizados? ¿Son cristianos? ¿Les estás diciendo cómo vivir? ¿Estás anunciando el Evangelio? ¿A tus clientes les estás hablando del Evangelio con tu propia vida? ¿Cómo trabajas? El tema de tus negocios, tus ganancias, ¿en qué las inviertes? ¿En este mundo? Es decir, hermanos, una cosa es mi negocio, algunos piensan que es así, una cosa es mi negocio y otra cosa muy distinta tiene que ver con el Evangelio. Muy distinto, son dos cosas diferentes. Yo en mi negocio soy una cosa y en la iglesia soy otra cosa. Una cosa es mi vida en el mundo y otra cosa es el cristianismo. Son dos cosas distintas. Negocios son negocios y Dios es Dios, ¿no? Esa es una gran mentira que está afectando a muchos cristianos que piensan que la salvación solo afecta mi área espiritual, mi área de iglesia, pero no mis negocios, mi trabajo o lo que llega a mis manos. Yo les doy la respuesta. No hay separación. No debe haber diferencia. Todos fuimos llamados a predicar el Evangelio. Todos, en todas partes. Y si tengo un negocio, mejor aún, porque tienes la posibilidad de trabajar directamente con personas. ¿Cómo ha afectado la salvación en tu vida, en estas áreas de tu vida? ¿Son bautizados los que están a tu alrededor? ¿Estás siendo justo? ¿O estás viendo la manera de tener más dinero? De bajarle al tabaco para que rinda más, ¿no? Para hacer más tabacos. De buscar la forma, no, estoy en problemas, voy a vender cerveza. ¿Cómo afectó la salvación en tu vida? En estas áreas. La salvación afecta, debe afectar todas las áreas de nuestra vida. Todas.
Pero ten en mente esto. No se te pide que entregues todo lo que tengas. Dios te está pidiendo tu vida. Eso quiero que entregues, tu vida. No dice, dame todo un negocio. Dice, dame tu vida. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida son afectadas. Incluso los negocios de este mundo. O cómo nos ganamos la vida. Todo eso es afectado cuando nosotros entregamos nuestra vida. Les voy a preguntar, ¿cómo ha afectado la salvación a tu vida? ¿Por qué? Porque no todos los negocios son vistos de la misma manera para Dios. ¿Es un negocio íntegro? ¿Es un negocio que le has entregado al Señor? ¿Es un negocio que alaba al Señor? ¿Que es justo? ¿Que es limpio? ¿Que es correcto? ¿Que demuestra que eres un hijo de Dios? Todas las personas que están a tu alrededor son afectadas por esa salvación. Todo lo que haces, cada número, cada centavito, ¿es afectado por tu salvación? ¿O cómo es la cosa? ¿O apelas a tu derecho de estafar al Estado? ¿O de ganar más cosas? ¿O de expanderte y decir, yo quiero ser más? Tal vez para el mundo sean iguales, pero no para Dios. Así que, ¿cómo ha afectado la salvación a tu vida? En realidad, hermanos, o estamos vestidos de púrpura como reyes, o estamos vestidos con la imagen de la serpiente. Porque no todos los negocios son iguales. Decía por ahí un comentario que Lidia era tan íntegra y tenía este tema del púrpura tan claro que es posible que cuando se bautizó de púrpura. Pero por otro lado, la mujer que tenía este espíritu, vestía de negro. Así que, ¿cómo ha afectado la salvación a tu vida? ¿Te estás vistiendo de púrpura? Porque solo los reyes, los hijos de reyes se vestían de púrpura. Lo demás no. La oscuridad, y hacer cositas ahí por debajo, ¿no? Para ganar un poquito de dinero. Igual, ¿quién lo va a saber? Si aumenta $1, $2, ¿quién lo va a saber? Ya son más huevos en mi casa, ¿no? Más huevos fritos. ¿Sí o no? Pero ¿quién lo va a saber? ¿Cómo se relaciona tus negocios con el tema del cristianismo? No, le voy a aumentar un poquito más. O le voy a cobrar un poquito más. No se te pide que entregues tu negocio. Lo que se pide es que entregues tu corazón y vida. Y así va a ser afectado todos tus negocios. Y cuando entregas tu vida, vas a notar algo. El evangelio va a tener otro significado. Y el color de cómo miras la vida va a cambiar. Posiblemente cambia a púrpura. Porque los hijos del rey se visten de púrpura y no de negro.